Muy buenas noches, saludos. En esta ocasión me tocará hablarles acerca de las tasas de interés. Quien les habla por acá, su compañero Luis Chaguán. Comencemos entonces con las definiciones. Entonces, ¿qué es una tasa? La tasa es un tributo que debe de pagar un consumidor o un usuario por el uso privado de un bien o servicio de dominio público. La tasa basa su hecho imponible en el uso privativo de un bien o servicio de dominio público. A diferencia de los impuestos, dicho tributo se basa en el principio del beneficio. Es por ende que la tasa es la cuantía económica que debe desembolsar una persona por el uso privativo de un servicio que se encuentre bajo el dominio del Estado. En otras palabras, también podemos definir a la tasa como un tributo que se paga con el fin de poder disfrutar unos servicios o ejercer una determinada actividad. Las tasas no son más que tributos que se pagan por la utilización particular de un bien público. Por ejemplo, bares, terrazas o tasas que se le cancela a la administración por un servicio, como por ejemplo cuando sacamos el pasaporte o cuando viajamos y pagamos una tasa en los peajes. Este tipo de situaciones regulares que nos podemos encontrar en el día a día, que no es más que la cancelación de un aporte por la prestación de un servicio. Ya habiendo conocido la definición de una tasa, ahora vamos a hablar de tasas de interés, que es una definición que se usa más que todo en cuanto a economía y finanzas. Las tasas de intereses son denominadas así al tipo de interés al que se presta el dinero en el mercado. Se le denomina tasa de interés a dicho concepto porque hace referencia al porcentaje de capital extra que debemos de abonar por contraer un préstamo con una entidad bancaria o algún financiador. Entonces, la tasa de interés es la cantidad de dinero que por lo regular representa un porcentaje del crédito o préstamo que se ha requerido y que el deudor deberá de pagar a quien le presta. Las tasas de intereses están sometidas por la oferta y la demanda, así que están puestas como lo diga el mercado. Al fin y al cabo, la tasa de interés es el precio por el uso o lo que pagamos por el uso del dinero. Dentro del esquema o la composición de las tasas de interés podemos encontrar diferentes tipos, pero entre las cuales 4 resaltan sobre todas, como serían la tasa de interés nominal, la tasa de interés efectiva, la tasa de interés real y la tasa de interés fija. La tasa de interés nominal son aquellas que se capitalizan muchas veces en un año, mientras que las tasas de interés efectivas están, trabajan de forma anual el interés nominal y que depende de una frecuencia de cómo se va pagando esta. Mientras que las tasas de interés real determina cuál será el interés real que vayamos a ganar por las inversiones que hagamos en un futuro, tomando en cuenta la tasa de inflación. Y una tasa de interés fija son aquellas que se mantienen durante toda la vida, la validez del préstamo. Desarrollando más a fondo, comenzaremos con la tasa de interés nominal. La tasa de interés nominal son aquellas que se capitalizan más de una vez al año. Se menciona usualmente en los contratos que se pacta con el pago de intereses y se caracteriza porque en él no se toma o se descuenta la tasa de inflación. Para el cálculo del capital total resultante de una operación se realiza con un tipo de interés nominal, aplicando la siguiente fórmula donde el capital total va a ser igual al capital del préstamo multiplicado por 1 más el número de periodos del cual se capitalizará o ocurrirá la tasa de interés por la tasa estipulada. Por ejemplo,
tenemos una tasa anual de 4%, con una operación o un préstamo de $1000, con una liquidación anual de intereses. Es decir, nuestra tasa se capitalizará una vez al año. Por lo que si sustituimos en la fórmula, nos quedarían que sería 1000 que multiplica a 1 más el número de veces que se capitaliza o ocurre la tasa, que en este caso, como la tasa está de forma anual, ocurre una sola vez al año, multiplicado por la tasa de interés, que es del 4% anual, que sería el 0.04, lo cual nos da un capital total o de retorno de 1040, es decir, estaríamos ganando $40 aplicando la tasa de interés nominal. La tasa de interés efectiva es el costo que uno paga cada año sobre el dinero que tomó prestado, incluyendo las tarifas expresadas en porcentaje. Entonces, es la tasa real de interés que recibe en un momento dado después de la capitalización o reinversión de los intereses. Aquí lo que manejamos ya sería lo que conocemos como interés compuesto. Esta se puede convertir en una tasa efectiva periódica y esta a su vez en una nominal. Aquí observamos la siguiente fórmula donde dice que I, que es igual a la tasa efectiva, es igual a 1 más la tasa nominal entre M, que es el periodo de capitalización de la tasa, menos 1. Por ejemplo, si se obtiene un préstamo de $1000 con una tasa anual de interés del 10%, con un periodo de capitalización mensual, ¿cuánto sería la tasa, cuánto sería el monto total a pagar al año? Entonces, ¿qué lo hacemos? Aplicamos o calculamos primero para conocer nuestra tasa de interés efectiva. Lo que tenemos que hacer no es más que una sustitución. Decimos que 1 más 0.10, ¿por qué 0.10? Porque la tasa es del 0.10 entre M, que M son 12. ¿Por qué 12? Recordemos que el ejercicio nos está diciendo que tiene un periodo de capitalización mensual, es decir, en un año hay 12 meses, es decir, ella se revaloriza cada 12 meses. Por lo que sustituimos 12 tanto en las 2M y luego restamos 1, lo cual nos da un valor de 0.1047, que si lo multiplicamos por 100 sería 10.471%. Tasa de interés fijo. Es aquella en la que el valor establecido del tipo de interés se mantiene inalterable durante todo el tiempo que dure la inversión o préstamo. En las operaciones que se aplica el tipo de interés fijo, el interés generado siempre es calculado empleando el mismo valor o porcentaje. Este porcentaje es acordado al principio de la operación entre las partes. No es más que la aplicación de el monto por el porcentaje acordado entre en la negociación de acuerdo a una fecha o el periodo de retorno del capital de trabajo. Por ejemplo, dice así: calcular, la entidad X le presta a la empresa 500 euros a un interés fijo durante 6 meses a una tasa de interés de 2% mensual. Es decir, ¿qué hacemos? Solamente multiplicamos los 500 por 0.02, que venía siendo expresando el 2% sin el porcentaje, lo cual nos da una ganancia de 10 euros mensual. Si calculamos esto por los 6 meses fijados,
veremos que cancelaríamos 60 euros durante 6 meses. Sumado a los 500 tendríamos un capital de retorno de 560 euros. Tasa de interés real. Es el porcentaje que verdaderamente se paga por un préstamo o que se recibe por una inversión dentro de un periodo, una vez que se ha descontado la inflación, lo que provoca que el dinero pierda su valor. Debemos de tomar en cuenta que el valor del dinero no es el mismo de ahora que en el del futuro. Es decir, con una cantidad de dinero determinada no podemos comprar lo mismo hoy que dentro de 3 años. Para el cálculo de la tasa de interés real tenemos dos casos, donde R es igual a I menos tita, es decir, que sería la tasa de interés menos la tasa de inflación. O también tenemos R es igual a 1 más la tasa de interés sobre 1 más la tasa de inflación anual menos 1. Tenemos dos casos. Supongamos que una empresa española que exporta una madera alemana, este año, tras llegar a su cierre contable, la empresa desea calcular su rentabilidad real teniendo en cuenta el índice de precios de publicidad. Por el Eurostat, según, es de un 2% anual y la tasa de interés nominal efectiva ha sido del 3%. Por lo que si aplicamos la segunda fórmula decimos que R es igual a 1 más 0.03, que será la tasa efectiva, entre 1 más 0.02, que es la tasa de inflación anual que ocurre en el país, menos 1, lo cual nos da un 0.98%. Asimismo tenemos el siguiente caso. Imaginemos que prestemos $200 a un amigo con un tipo de interés nominal del 3%. Al año siguiente, cuando nos devuelve el préstamo, había una inflación de 2%. Es decir, que si, aunque hayamos aplicado el interés nominal del 3% y nos devuelven $206, el tipo de interés que hemos aplicado ha sido de 1%. ¿Por qué? Si restamos la tasa de inflación, que es la del 2%, y la tasa aplicada por nosotros, que es el 3%, nos quedaría un total de 1% nada más de retorno como tal. En nuestro país, las tasas de intereses en Venezuela están estipuladas de acuerdo a las políticas y a la norma por el Banco Central de Venezuela, ya que es el único órgano facultado para regular las tasas de interés en el sistema financiero. En el ejercicio de su facultad, según el decreto, el Banco Central de Venezuela podrá fijar tasas máximas y mínimas que los bancos y demás instituciones financieras y privadas y públicas deben de regir por las diversas leyes. Asimismo, es el único facultado para fijar las comisiones y recargas máximas y mínimos causados por operaciones o accesorios de distintos servicios, los cuales califica como relaciones directas e indirectamente con las mencionadas o operaciones activas o pasivas. También nos indica que no se podrán cobrar impuestos, tasas ni contribuciones que no estén establecidas en la ley, ni conceder excepciones o rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales sin los casos previos por las leyes. Esto es en cuanto a materia de tasas, según tributaria. Asimismo, para la referencia de los cálculos de los intereses, tanto para el sector público y privado, no está de más decir que todas esta información está publicada en la página del Banco Central de Venezuela, donde podemos encontrar los tipos de tasa de intereses de acuerdo a la categoría o la disposición que necesitemos aplicar. Espero que hayan disfrutado un poco sobre la breve explicación. Que pasen muy buenas noches. Gracias.